Ayer se informó que Rosario Robles Berlanga presentó una nueva propuesta a la Fiscalía General de la República para conseguir una liberación anticipada. Detenida en 2019, la exsecretaria de Desarrollo Social y de la Secretaría de la SEDATU es la única funcionaria de alto nivel que está presa por el esquema de fraudes conocido como la estafa maestra. Robles es acusada por el presunto desvío de al menos 5,000 millones de pesos, los cuales fueron destinados originalmente a programas sociales. La propuesta presentada por su equipo legal es que ella se declare culpable de ejercicio indebido del servicio público y que reciba una sentencia de 6 años y pague una multa de 5,000 pesos. 5,000 pesos así. Desde que fue detenida, la exfuncionaria defendió su inocencia, señalando que es una perseguida política. Pero en octubre del año pasado cambió de estrategia legal tras señalar que la Fiscalía la tenía en calidad de rehén para obligarla a buscar el criterio de oportunidad. Su equipo legal presentó entonces una primera propuesta para conseguir un procedimiento abreviado o un criterio de oportunidad, el mismo que fue rechazado. Con esta nueva propuesta, la Fiscalía tiene ahora hasta el 26 de marzo para definir si acepta o no el planteamiento hecho por la defensa de Robles o si hace una contrapropuesta. La exsecretaria, por cierto, tiene otra orden de aprehensión pendiente, una girada en noviembre pasado por delincuencia organizada y operaciones de recursos con procedencia ilícita. Vamos a opinar a la mesa. A ver, empiezo contigo ahora, Jorge, porque ¿cómo está esto, digamos, en el sistema de justicia mexicano de que alguien pueda, y lo hemos venido platicando a lo largo también de los meses por el caso de Lozoya? ¿Por qué en el caso de Lozoya alguien como él sí puede beneficiarse de este recurso y permanecer en casa, en prisión domiciliaria, y alguien como Rosario Robles no? A ella ni siquiera se le ofreció, digamos, en un principio esta categoría y se queda en cárcel. ¿Tiene razón cuando dice que es el pacto patriarcal, que es venganza? ¿O cómo lo ves? Lo primero que señalaría es qué mal comunica la Fiscalía General de la República, ¿no? Creo que tienen un serio problema de estrategias de comunicación para darle a conocer a la población qué diablos está pasando con los diversos procedimientos que llegan. Y en segundo lugar, ya metiéndonos a lo jurídico, creo que es el gran problema, ¿no? El uso discrecional y a modo, según las preferencias del fiscal, de las diversas facultades o herramientas que le da la Constitución y el marco del sistema de justicia penal reformado desde 2008. Aquí lo que hay que recordar, que este sistema ya no es nuevo, tiene casi 10 años en operación, es que, digamos, cambia toda la lógica de cómo funcionaba el anterior sistema. Lo que se busca es que solo los casos más importantes lleguen a juicio y en eso se enfoquen los recursos, y los demás tienen lo que se llama, digamos, un enfoque multisalidas o multiescape, es decir, la excepción es llegar a juicio y en los demás se priorizan, se ahorran recursos mediante el criterio de oportunidad, que es básicamente no ejercitar acción penal, el procedimiento abreviado, que es un poco lo que estamos acostumbrados a ver en las películas estadounidenses, de la negociación, de no vamos a juicio y yo te doy una pena reducida, que al final del día tiene que acordar la fiscalía. Entonces, lo que está tratando de aducir Rosario Robles me parece es un poco que ella pues está siendo sujeta a un beneficio, perdón, a un trato injusto en oposición a otros casos. Y esto es cierto en el sentido de que se debe a un manejo discrecional del fiscal. Ahora, la pregunta seria creo que pasa por dos puntos. Uno, en los países, digamos, serios, con un sistema de justicia penal serio, pues estaríamos pensando en quiénes son los máximos responsables y llevarlos justo a juicio para que den cuenta de lo sucedido, ¿no? Lo hemos hablado muchísimas veces. En México pasa todo lo contrario. Los mandos bajos van a juicio porque no tienen acceso a contactos, etcétera, y los altos mandos siguen impunes, llámese PAN, PRI, PRD, Morena, lo que sea, ¿no? Esto es el pacto de impunidad y la carabina de Ambrosio, porque así funciona la clase política en este país. Y ahora sí que pauta comercial para insistir en que justamente los mecanismos extraordinarios de justicia transicional, como lo han hecho otros países, Guatemala, Colombia, Sudáfrica, etcétera, justamente lo que buscan es romper estas dinámicas de impunidad para pues, concentrarse en las personas más responsables por violaciones. Creo que Rosario Robles entra en esa categoría independientemente de lo que alegue, pero bueno, él está haciendo su lucha y seguramente su defensa igual. Bien. Alejandro, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué está pasando con este caso?
De hecho, en efecto, estamos escuchando un poquito de eco en el audio de Peniche, entonces hay que pedirle que se pueda abrir una ventana o algo porque sí se oye un poquito sucio su audio. A ver, Alejandro, ¿cómo ves este caso? ¿Qué está ocurriendo con Rosario Robles? ¿Tiene razón cuando denuncia que es persecución política, que hay un trato diferenciado, que hay un pacto patriarcal? No, no creo, y no hay que relativizar eso, que realmente es grave y hay que ir avanzando en la erradicación de este pacto patriarcal. Y hay que hacer aquí la diferenciación clara, tajante, entre un preso político y un político preso. En el primer caso, son perseguidos del régimen por conciencia, por lo que piensan, por lo que representan, por el peligro que su acción democrática confronta al régimen. Este no es el caso. El caso de Rosario Robles, y está claramente documentado, fue un artífice de un plan integral, un entramado muy complejo que involucró y corrompió a muchas instituciones, entre estas la cruzada contra el hambre, para abolir la desnutrición, imagínense de qué nivel, o universidades públicas para transferirles recursos y después que no hubiera ni prestación de servicios ni obras realizadas y con eso se desviaran recursos públicos, vaya usted a saber a qué, a campañas políticas del PRI o a los bolsillos de los funcionarios involucrados. Y eso me parece gravísimo porque es una estafa que terminan pagando todas y todos los mexicanos y eso no puede quedar en la impunidad. A mí lo que me extraña es que efectivamente en esta reconstrucción de los antecedentes, Genaro, comentabas, ¿no? Que primero se quiso allanar al criterio de oportunidad, lo exploró y luego corrigió a uno de sus abogados que salió con esa versión y ahora prefiere negociar una pena disminuida a cambio de que se declare culpable. La pregunta aquí sería, ¿a quién está protegiendo? ¿Por qué prefiere no allanarse al criterio de oportunidad, en donde tendría que dar evidencia, testimonio de quiénes participaron, cuál fue su papel, tendría que aportar evidencia para llegar a fondo al cuide del asunto en estafa maestra, y prefiere, en cambio, inculparse y asumir la responsabilidad en la soledad? Imaginemos entonces de qué tamaño y de qué complejidad y quiénes están involucrados como para que una política de la experiencia y de la trayectoria de Rosario Robles prefiera pagar sola lo que esto es pues un entramado complejo en donde participaron múltiples actores e instituciones. Y finalmente, ¿cómo lo ves, Lisa? Pues complejo, porque justamente una de las cosas uno de los cabos sueltos que tenemos todavía es el rol de su exoficial mayor, de Emilio Cebadúa, ¿no? Que ese sí, mientras no lo tocaba ninguna investigación o ningún señalamiento público, pues voló con bajísimo radar. No sabíamos absolutamente nada de él durante los primeros 2 años de esta administración y después cuando justamente ya se extraditaron a Emilio Lozoya y esto empezó a tomar muchísima más forma con la posibilidad precisamente de que se aportara evidencia en contra de personajes más grandes, ¿no? Que vinculaban al ex secretario de Hacienda o que vinculaban al ex canciller o al ex secretario de Gobernación, perdón, el ex canciller y el ex secretario de Hacienda son el mismo, pues buscó de manera voluntaria a la Fiscalía General de la República para decir yo colaboro contigo y en calidad casi que de testigo protegido, pues es una persona que tampoco pues tenemos publicidad sobre el estatus legal que guarda su investigación y que seguramente pues tuvo una participación importante. Ahora, lo que resalto yo de las notas periodísticas que sacan las declaraciones de la defensa es que en esta pena abreviada o en esta negociación en donde ella prefiere declararse culpable, pues lo que dicen es que la propuesta de los 6 años y los 5,000 pesos, que efectivamente son de risa, tienen que ver porque no hay una acusación formal en contra de ella de desvío de recursos, sino de omisión de la verificación del resultado de la estafa maestra, ¿no? Entonces, ahí creo que pues el reto sigue estando, y lo hemos discutido N cantidad de veces en esta mesa, en la integración de la carpeta de investigación, como ha sucedido con muchos otros casos de corrupción, como por ejemplo el de Duarte en Veracruz, en donde de pronto la extradición pues ya no contemplaba todos los delitos que potencialmente se le podían imputar, sino solo algunos de ellos con penas mínimas y sin la obligación de resarcir el daño patrimonial que se había ejercido al Estado. Entonces, pues sin duda alguna va a seguir dando de qué hablar este tema, pero no lo podemos descartar de la participación de otras personalidades que ahí sí han recibido un trato diferenciado al margen de si este trato está conectado o no con la manera en la que se ha tratado a Rosario Robles, pero pues Emilio Lozoya y Emilio Cebadúa no han pisado la cárcel ninguno de los dos.
Veloz, ninguno de ellos ha pisado en efecto la cárcel y pues sí parecería, o por lo menos la defensa de Rosario Robles está insistiendo en el tema del trato diferenciado, insistiendo en el tema del pacto patriarcal, conectándolo también, digamos, con el mes de marzo y todo lo que acontece alrededor de este, pero ya desde el principio, digamos que hasta incluso creo que en alguna declaración llegó a hablar de violencia de género. ¿Cómo lo ves? A ver, primero yo creo que puede ser una investigación bastante robusta, sobre todo porque se plantea esta manera organizada de participar y de blanquear y desviar dinero. Y eso es interesante porque de eso se trata efectivamente la estafa maestra, de algo que implica a otros personajes que no solamente, y se ha dicho por parte de la Fiscalía, no solo era Rosario Robles, implicaba más personas y sobre eso está hecho su caso. Después hay otro proceso que tiene que ver con delincuencia organizada y tal. Yo creo que lo que estoy viendo en este sentido es, más allá de pensar en que existe un pacto y tal, es que Rosario, la estrategia que ha puesto su defensa es de no aceptar absolutamente nada, más que la posibilidad de haber sido omisa y de que prácticamente, para ponerlo en palabras coloquiales, fue como algo estaba pasando y no me di cuenta. Y como yo era la responsable, pues entonces soy culpable de eso, pero me niego a resarcir el daño porque no soy una persona culpable y de lo que se me acusa pues es falso. Esa es la razón por la que hoy ni tiene un proceso abreviado, ni tiene un criterio de oportunidad, porque hubo 3 oportunidades en las que la defensa dice, bueno, hagamos el proceso abreviado, ok, está bien, resarce el daño y eso implica que te entiendas como una persona pues culpable. Y ella dice, no, yo no quiero, no puedo resarcir el daño, ni lo haré, entonces, ¿cuáles son las otras opciones de explorar? Es muy difícil, yo creo, tratarle con el criterio con el que se le hizo con Lozoya y tal, porque yo creo que Rosario Robles es muy hermética y realmente no está diciendo quién estuvo detrás de la estafa maestra. Y la verdad es que hay que ser objetivos y objetivas. A la Fiscalía lo que le interesa es eso, saber quién más estuvo, quién más participó, cuáles fueron los eslabones de toda esta cadena de corrupción que desfalcó pues sí, a las arcas públicas, y que creo que hoy todavía, y coincido, no hay otros culpables, pero no hay otros culpables porque Rosario no lo ha querido así. Yo sí creo que en ese sentido se está haciendo, sobre todo porque además es un proceso muy mediático, muy televisado. La defensa de Rosario Robles ha podido estar en los medios que ha querido, diciendo lo que ha querido, y eso me parece que pues está en su derecho, y no me parece, y no la pondría en el mismo espacio que las mujeres que sí están, que sí son presas políticas, que no se les ha dado la oportunidad de escuchar a la defensa en ningún momento, y que pues no son personas que tienen a la mano todas estas pues herramientas que tiene la defensa de Rosario Robles. Yo creo que es claro y a todas luces para la mayoría de las personas que eso se trata de habla, dinos con quién más pasó esto y bueno, pues lleguemos a un acuerdo, y eso es lo que está pasando con todos y todas. Quien no quiera someterse a ese acuerdo que quiere la Fiscalía, pues se tendrá que quedar en la cárcel, desafortunadamente. Y sí me parece que eso nos tiene que preguntar efectivamente lo que decía Alejandro, hasta dónde llegan estos nexos de corrupción y hasta dónde apunta el dedo pues culpable, ¿no? Bien, pues bueno, vamos a darle también seguimiento a este caso, a ver qué acontece en las próximas semanas con respecto no nada más al caso de Rosario Robles, sino también al de Lozoya. Hacemos una pausa y al regresar, el Congreso de Tamaulipas, de mayoría del PAN, del Partido Acción Nacional, aprobó una reforma y lo hizo exactamente ayer para blindar al gobernador de esa entidad ante el proceso de desafuero que inició en la Cámara de Diputados, en la federal. ¿Evitará de esta manera ser retirado del cargo el gobernador de Tamaulipas o logrará probar su inocencia, como dice? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.